una precisión casi militar, manteniendo una fachada de normalidad impenetrable para cualquier observador casual. Sin embargo, bajo esta calma superficial se tejía una red de violencia y lucro. En las calles de Londres, un altercado entre pandillas se intensificó rápidamente, cobrando vidas en un ciclo implacable de venganza. La brutalidad no hacía distinciones y una trágica confusión resultó en la muerte de un inocente víctima de una identidad equivocada. Mientras tanto, en Lancashire, una banda operaba una de las fábricas de cannabis más grandes jamás descubiertas, oculta a plena vista, funcionando en silencio bajo el radar de las autoridades. La magnitud de su operación solo se reveló cuando una investigación exhaustiva desmanteló su complejo sistema. Lo que todas estas operaciones delictivas no anticiparon fue lo pronto que la atención policial se había centrado en ellas. Las investigaciones meticulosas y pacientes comenzaron a desentrañar los hilos que conectaban a estos individuos con sus crímenes. Las fuerzas del orden, a través de una combinación de vigilancia, inteligencia y cooperación internacional, trazaron un mapa del entramado criminal, llevando finalmente a la caída de aquellos que estaban en el núcleo de estas conspiraciones. Desde principios de 2017, la red de tráfico de armas ya operaba entre Europa continental y el Reino Unido. No era un esfuerzo caótico ni improvisado. Se trataba de una operación estructurada, deliberada y diseñada para camuflarse bajo el movimiento comercial legítimo. En el corazón de esta conspiración se encontraba Stephen Spires, el organizador y coordinador con base en el Reino Unido. Su función era mantener la operación funcionando sin problemas en suelo británico, supervisando los lugares de almacenamiento, gestionando los movimientos internos y asegurándose de que, una vez llegadas las armas, éstas se integraran rápidamente en la circulación criminal. Junto a él estaba Danis Kolinchukov, encargado de la logística y la coordinación en el extranjero. Manejaba los arreglos más allá del Reino Unido, manteniendo contacto con socios en Europa del Este, organizando viajes y asegurándose de que las compras y recolecciones se llevaran a cabo sin llamar la atención. Su papel era el puente entre los proveedores extranjeros y el extremo británico de la red. Michael Nichols completaba el grupo central. Era responsable del almacenamiento, movimiento y suministro ulterior una vez que las armas llegaban a Gran Bretaña. Se utilizaban polígonos industriales e instalaciones alquiladas para mantener las armas temporalmente antes de ser movidas de nuevo. La prioridad siempre era la velocidad y la discreción, minimizando el tiempo en un solo lugar, reduciendo la exposición y evitando patrones que pudieran ser fácilmente detectados. En el centro de todo se encontraba una contradicción legal que explotaban conscientemente. Slav se convirtió en la base operativa. Su paisaje industrial proporcionaba el anonimato exacto que el grupo necesitaba para expandir su operación. Vehículos, contenedores y unidades de almacenamiento se movían dentro y fuera diariamente, ofreciendo una cobertura perfecta para una actividad que parecía ordinaria desde el exterior. Desde aquí, el lado británico de la conspiración se coordinaba sin señales visibles de violencia o comercio a nivel de calle. La historia de estas operaciones criminales es un testimonio de cómo el deseo de poder y riqueza puede transformar a individuos en arquitectos de su propia caída. La justicia, en su incesante búsqueda, revela que ningún crimen permanece oculto para siempre y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Aquellos que viajaban regularmente por Europa se convirtieron en piezas clave de una operación bien orquestada. La planificación del transporte y el ocultamiento se manejaba por separado, pero con precisión meticulosa. En el Reino Unido, el almacenamiento y la distribución eran controlados localmente, mientras que las comunicaciones entre los conspiradores se volvieron rutinarias desde principios de 2017. Estos viajes repetidos y rutas familiares subrayaban que se trataba de una operación a largo plazo, más que de un riesgo aislado. A medida que la red se asentaba en sus roles, la atención se centró en la adquisición de armas que pudieran moverse de manera discreta, económica y en grandes volúmenes. La estrategia de adquisición se basaba en un cálculo sencillo: encontrar armas que pudieran comprarse legalmente en el extranjero
y luego introducirlas en un país donde su posesión estuviera estrictamente prohibida. Europa del Este ofrecía esa oportunidad perfecta. En países como Polonia y la República Checa, ciertos revólveres de bajo calibre podían adquirirse sin el escrutinio que seguiría a un arma de fuego convencional. La red se enfocó en revólveres de cañón liso de 4 y 6 milímetros. En teoría, estos se clasificaban como armas de bajo poder en ciertas jurisdicciones, vendiéndose con menos restricciones y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, el grupo comprendía su verdadero valor. Una vez dentro del Reino Unido, esas mismas armas se convertían en armas prohibidas, buscadas por criminales organizados precisamente porque eran raras, ocultables y susceptibles de ser convertidas. Dos modelos se volvieron centrales en la operación: el Ecol Arda de 4 milímetros y el Attack Armor de 6 milímetros. Ambos eran revólveres compactos, fáciles de transportar en cantidad y simples de desmontar. Su tamaño los hacía ideales para el ocultamiento y, a pesar de ser vendidos como armas de bajo calibre, eran completamente capaces de causar heridas mortales. La munición se adquiría junto con las armas, un aspecto nada incidental. Al suministrar tanto las armas como las balas, la red aseguraba que, una vez que las armas llegaran al Reino Unido, pudieran ser utilizadas de inmediato. No había necesidad de que los compradores buscaran munición por separado, reduciendo riesgos y aumentando la demanda. Obtener las armas era solo la mitad del problema. El verdadero desafío era moverlas a través de Europa sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba oculto en su interior. Con el suministro asegurado, la operación se centró en el ocultamiento. La solución era mecánica, deliberada y diseñada para sobrevivir al escrutinio. Los bloques de motor fueron elegidos como lugar de escondite, no por sofisticación, sino por su plausibilidad. Eran pesados, comunes, y se esperaba que cruzaran fronteras como parte del comercio legítimo. Cada arma se desmontaba antes del transporte. Los componentes se envolvían, se colocaban y se sellaban dentro de bloques de motor especialmente adaptados, alterando los internos lo suficiente para crear cavidades ocultas mientras se preservaba la apariencia y el peso de una pieza de vehículo ordinaria. Una vez reensamblados, los motores parecían intactos. En este complejo entramado de engaños, se despliega la capacidad humana para manipular lo cotidiano y transformarlo en un instrumento de intención oculta. La historia nos recuerda que la frontera entre lo visible y lo invisible es, a menudo, una línea que se dibuja con precisión calculada. Para los agentes de aduanas, eran simplemente otra pieza de maquinaria desplazándose por Europa. Las colecciones se realizaban en una estación completamente discreta en Bolesławiec, un lugar escogido por su anonimato y facilidad de acceso. Desde allí, los motores se cargaban y eran transportados por un mensajero polaco. Posteriormente, los investigadores confirmarían que el mensajero actuaba sin conocimiento del tráfico ilícito, un detalle crucial que explicaba cómo los envíos cruzaban fronteras sin levantar sospechas. Para cuando la policía comenzó a unir las piezas del operativo, las pruebas indicaban que no era el primer intento. Al menos entre 6 y 7 importaciones anteriores ya se habían realizado utilizando el mismo método. Esa confianza estaba documentada por escrito. Cuando el mensajero fue detenido, los oficiales recuperaron evidencia en forma de diario que podría dar un nuevo rumbo a toda la historia. El método funcionaba porque se mezclaba con el entorno. No había indicadores criminales visibles. Todo dependía de parecer ordinario, y durante meses lo logró. Pero tras repetidos viajes y un volumen creciente, la operación finalmente se cruzó con una inteligencia que cambiaría todo. Para ese momento, la Agencia Nacional del Crimen había recibido información a través de una fuente interna sobre un envío entrante que coincidía con el patrón que los investigadores habían estado siguiendo silenciosamente. La ruta, el horario y el método apuntaban hacia una operación organizada. Antes de que la carga pudiera cruzar, se tomó acción. Oficiales de la Fuerza Fronteriza detuvieron el vehículo en Carcail, justo momentos antes de que estuviera por entrar en el túnel del canal. A simple vista, la carga pareció ordinaria, pero esta vez, el ocultamiento fue examinado minuciosamente.
Dentro de los motores, los oficiales descubrieron la realidad de lo que había estado moviéndose sin ser detectado durante meses. 79 pistolas fueron encontradas desmanteladas y ocultas dentro de las carcasas metálicas, junto con más de 4.000 cartuchos de munición. Las armas habían sido empaquetadas cuidadosamente, posicionadas deliberadamente y selladas de una manera que demostraba pura experiencia. La magnitud de la incautación fue inmediatamente clara. Solo el alijo tenía un valor de cientos de miles de libras en el mercado criminal del Reino Unido, incluso antes de considerar lo que los envíos previos podrían haber entregado exitosamente. Más importante aún, el descubrimiento confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Aunque la incautación impidió que ese envío llegara al Reino Unido, los investigadores ahora tenían algo mucho más valioso: la prueba de una red más amplia esperando en suelo británico. Con la incautación del túnel del canal asegurada, los investigadores actuaron rápidamente para explotar lo que la inteligencia había revelado. Ahora la atención se centró inmediatamente en Slough, donde la vigilancia había sugerido durante mucho tiempo que un centro doméstico permanecía en silencio detrás de una actividad industrial legítima: la actividad policial. En el polígono industrial Seawater, que abarca las áreas de Slough e Iver, donde los investigadores identificaron un contenedor de envío considerado central para la operación. Para la red, era la etapa final antes de que las armas se movieran hacia conexiones criminales, donde el 3 de julio de 2017 se llevó a cabo una acción de cumplimiento de la ley. Una furgoneta vinculada a la investigación fue detenida cerca del pub Whip and Collar, a poca distancia del polígono industrial. Dentro del vehículo, los oficiales recuperaron 9 armas de fuego contenidas en una bolsa de plástico. El hallazgo fue significativo, no solo por las armas en sí, sino porque confirmó que la distribución ya estaba en marcha, incluso después de la intercepción en el túnel del canal. Las búsquedas se llevaron a cabo casi de inmediato. El contenedor fue abierto, revelando más armas de fuego vinculadas a la conspiración. También se registraron otras instalaciones conectadas con los sospechosos y se recuperaron más armas a medida que la investigación se expandía desde Slough. Cada descubrimiento reforzó la misma conclusión. No se trataba de una red de entrega única, sino de una cadena de suministro diseñada para mantener el flujo continuo de armas. A medida que se llevaron a cabo operaciones de seguimiento a nivel nacional, la magnitud total de la incautación se hizo más clara. A lo largo de la investigación, el total de armas de fuego recuperadas fue de 97, una cifra que evolucionó a medida que se analizaban las pruebas y se confirmaban los vínculos entre las incautaciones. A medida que emergía el panorama completo, los fiscales comenzaron a calcular cuán grande y peligrosa había sido realmente esta operación. Con base en registros de viaje, entradas de diario y el patrón de contrabando establecido, se estimó que entre 500 y 700 armas de fuego podrían haber sido importadas. Los fiscales también estimaron que la red podría haber obtenido un beneficio de entre 600.000 y 1.2 millones de libras. El caso llegó a su conclusión en el Tribunal de la Corona de Kingston y Blackfriars, donde se expuso por completo la magnitud de la conspiración y las sentencias reflejaron la jerarquía de responsabilidad dentro de la operación. Stephen Spears recibió una sentencia de 26 años de prisión. Dennis Collins Sokov fue sentenciado a 19 años y 2 meses, mientras que Michael Nichols recibió una sentencia de 15 años y 6 meses. Pero mientras una operación se desmantelaba silenciosamente en la frontera, una disputa separada en el este de Londres ya estaba escalando hacia la violencia y dejaría más de una vida perdida. Antes de sumergirnos directamente en nuestro próximo caso, descubramos qué motivo llevó a ese asesinato por venganza. En la noche del 7 de mayo de 2017, la violencia llegó repentinamente a la calle principal de Walthamstow. Elijah Dornelly, de solo 17 años, fue atacado en una emboscada que más tarde sería reconocida como el punto de partida para una cadena de represalias. El ataque fue llevado a cabo por Ezra, Abeka Suárez y Morgan Mockford. Los investigadores determinaron que el dúo aguardaba tras una cabina telefónica, observando la calle antes de salir con cuchillos en mano.
No hubo discusión ni advertencia. La confrontación duró segundos. Elijah fue apuñalado una vez en el abdomen, una única herida que resultó catastrófica. A pesar de la lesión, logró correr. Alcanzó el cercano café Arabian Nights, donde se desplomó debido a la masiva pérdida de sangre. Se llamó a los servicios de emergencia y fue trasladado al hospital, pero el daño ya estaba hecho. La puñalada había cortado un vaso sanguíneo principal. Elijah falleció unas horas más tarde. En el Old Bailey, el jurado aceptó el caso de la fiscalía. Tanto Abeka Suárez como Mockford fueron hallados culpables de asesinato. Siguieron sentencias de cadena perpetua. A Abeka Suárez se le ordenó cumplir un mínimo de 19 años, reflejando su edad y su papel en el ataque. Mockford recibió un mínimo de 17 años, junto con tiempo adicional por delitos con cuchillo. Pero más allá de la sala del tribunal, el veredicto logró algo más. Fijó la responsabilidad. El asesinato de Elijah Dornelly dejó de ser solo una tragedia. Se había convertido en una causa, y las consecuencias de eso pronto se desplegarían. Para los más cercanos a Elijah Dornelly, su muerte nunca fue vista como el acto de dos individuos por sí solos. Dentro de su círculo se absorbió como una pérdida colectiva y para algunos una humillación que exigía una respuesta. Elijah estaba asociado con miembros de los Melly Boys y su muerte fue sentida directamente por aquellos que se movían con él y reclamaban el mismo territorio. En el centro de esa reacción estaba Hamza ul Haq. Elijah fue descrito en el tribunal como uno de los asociados cercanos de ul Haq. Su muerte caló hondo. En las semanas que siguieron, Hamza y otros a su alrededor se volvieron cada vez más confrontativos. Las conversaciones se alejaron del duelo y se acercaron a la culpa. El enfoque se trasladó al territorio, a la reputación y a la creencia de que un asesinato sin respuesta señalaría debilidad. Junto a Hamza estaban otros miembros de los Melly Boys, incluidos Loic Mengisay y Wayne Russell. Habían crecido en las mismas calles y la muerte de Elijah agudizó esos límites. Los encuentros ordinarios comenzaron a sentirse cargados y los nombres vinculados a grupos rivales fueron recordados y repetidos. Lo que una vez fue una tensión de fondo con el grupo Prior Record y High M Hill se endureció en algo deliberado. El asesinato de Elijah se convirtió en un punto de referencia. Hamza, en particular, fue grabado más tarde expresando la creencia de que lo ocurrido no podía quedar sin resolver. El siguiente acto de violencia no sería espontáneo, sería deliberado y no se detendría con las personas que originalmente fueron responsables. La humanidad, en su complejidad, se enfrenta a un espejo oscuro. La venganza, un ciclo interminable, refleja la lucha eterna entre el pasado y el futuro, entre la justicia y el perdón. Para noviembre de 2017, la tensión que siguió al asesinato de Elijah Dornelly se transformó en represalias abiertas. En una tarde de mediados de noviembre, una serie de ataques se desató en la calle St. James. Un grupo de hombres enmascarados ingresó en una tienda de metro y un local de comida adyacente. Dentro se lanzó ácido a personas supuestamente asociadas con los chicos Melly. Entre los atacados se encontraba Hamza ul Haq, quien fue rociado con ácido mientras otro de sus asociados fue apuñalado en el pecho. Otros sufrieron quemaduras e heridas mientras los atacantes huían. Los ataques fueron caóticos, pero el impacto fue inmediato. Lo que ya estaba latente se convirtió en certeza. Hamza y quienes lo rodeaban interpretaron el incidente no como violencia aleatoria, sino como una provocación directa de grupos rivales vinculados al registro previo y al área de alto riesgo. La idea de que la represalia era inevitable se consolidó esa noche. Más tarde, imágenes captadas por cámaras corporales mostraron a Hamza hablando con un asociado poco después del ataque con ácido. En ese metraje se le grabó expresando una clara intención de tomar represalias. Esa misma noche, grupos asociados con los chicos Malley salieron en busca de rivales. Se utilizaron vehículos para moverse entre ubicaciones, se revisaron múltiples áreas, pero no se encontraron objetivos.
Testigos describieron haber visto hombres armados en la calle, lo que provocó más llamadas de emergencia. A partir de este punto, la represalia ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y cuando llegó, no sería dirigida con cuidado. En la noche del 16 de noviembre de 2017, Kachem Mokrane, de 18 años, salió de su casa en Walthamstow después de comer pizza. Antes de salir, le dijo a su madre que la amaba. Minutos después, estaba muerto. Alrededor de las 9:15 de la noche, Kachem fue emboscado en Mount Pleasant Road. 2 vehículos se detuvieron y un grupo de alrededor de 10 hombres descendieron. Estaban armados con cuchillos, machetes y espadas. El ataque fue inmediato y abrumador. Entre ellos se encontraban Hamza ul-Haq, Abdurizak Ali, Luka Griffiths, Kamil Kazmierski y más tarde identificado el participante Christopher Wilson. El ataque fue inmediato. Las pruebas de CCTV y los testimonios de testigos mostraron al grupo corriendo hacia Kachem, rodeándolo y forzándolo contra una pared. La agresión duró aproximadamente 25 segundos. En esa breve ventana, Kachem sufrió múltiples heridas, incluyendo lesiones abdominales catastróficas. Los atacantes luego corrieron de regreso a los vehículos que los esperaban y se marcharon. Los servicios de emergencia fueron llamados y Kartim fue trasladado al Hospital Royal London, donde se sometió a cirugía de emergencia. A pesar del tratamiento intensivo, su condición empeoró. Murió 4 días después, el 20 de noviembre de 2017, por fallo multiorgánico causado por un shock hipovolémico, resultado de la herida de apuñalamiento en su abdomen. Los responsables no permanecieron sin identificar. Así, en un ciclo interminable de violencia, la venganza se convierte en un eco perpetuo de la tragedia, dejando una marca indeleble en las sombras de la noche. Con el transcurso del tiempo, una minuciosa investigación situó a cada jugador clave y sus asociados en la escena. Con la muerte de Kartim, la disputa que comenzó con Elijah Dornelly cobró su segunda vida, confirmando que la represalia se había vuelto organizada, colectiva y letal. Tras el asesinato de Kachem Mokrane, la presión sobre los involucrados se intensificó. En cuestión de días, Hamza ul-Haq dejó el Reino Unido y viajó a Pakistán, donde permaneció alrededor de 4 meses, un movimiento que más tarde describiría como huida en lugar de coincidencia. Durante ese periodo, la investigación sobre el asesinato de Kartim continuó mientras la disputa en sí permanecía sin resolverse. Hamza regresó al Reino Unido a principios de 2018. En cuestión de semanas, los detectives ya estaban cerrando el cerco. El 19 de abril de 2018, los oficiales investigando el tiroteo de Joseph Williams Torras ejecutaron una orden de registro en el domicilio de ul-Haq. Lo que encontraron cambió el caso de una represalia violenta a algo mucho más deliberado. Dentro de la dirección, la policía recuperó una lista escrita a mano. Los fiscales la describieron más tarde como una lista de ejecuciones. Contenía los nombres de las calles de individuos que se creía estaban asociados con grupos rivales. Entre los nombres, los detectives creían que estaban Kartim Mokrane y Joseph Williams Torras. Junto a algunos de los nombres había símbolos y marcas. La acusación sostenía que estos códigos indicaban que ul-Haq creía que esos individuos ya estaban muertos en el momento en que se escribió la lista. Este descubrimiento fue crítico. Mostró que la violencia no se debía a una pérdida de control o emoción repentina. Era estructurada. Los nombres estaban escritos, los resultados se anotaban, las mentalidades eran de culminación en lugar de reacción. En la noche del 14 de marzo de 2018, Joseph Williams Torras, de 20 años, estaba sentado en una furgoneta con un amigo en Essex Close, E17. La calle estaba lo suficientemente tranquila como para que nada en ese momento sugiriera que el peligro se acercaba. Poco antes de las 9 de la noche, 3 atacantes encapuchados se acercaron al vehículo. Uno de ellos sacó un arma y disparó a quemarropa. Joseph fue alcanzado en el pecho y las piernas. Los disparos no fueron erráticos ni en pánico. Se realizaron rápidamente, con los atacantes alejándose ya mientras cesaba el tiroteo.
Todo el ataque terminó en menos de 2 minutos. El pistolero huyó de la escena y desapareció en las calles circundantes. La policía y los paramédicos llegaron, y Joseph fue llevado al hospital, pero no sobrevivió al trayecto. Murió en el camino, con la herida de bala en el pecho resultando fatal. Lo que hizo que el asesinato fuera aún más brutal fue cómo sucedió. Joseph no era la persona que los atacantes habían venido a buscar. Fue confundido con alguien más. En un mundo donde la venganza se planifica con la precisión de un relojero, la humanidad se enfrenta a un espejo oscuro, reflejando la frialdad de una mente que prefiere la ejecución meticulosa sobre la emoción desenfrenada. Cazaban activamente a su presa. La confusión surgió por la apariencia. El objetivo previsto fue descrito con una altura y complexión similares, y aquella noche llevaba el mismo tipo de gorro. Eso fue suficiente para que los atacantes decidieran actuar sin verificar a quién realmente estaban disparando. La disputa contaba ahora con su tercera víctima, y esta vez la violencia se había cobrado la vida de alguien que nunca debió estar involucrado. La investigación que siguió al asesinato de Joseph William Torres fue lenta, técnica e implacable. No hubo un avance decisivo, sino que el caso se construyó pieza por pieza a través del volumen y la persistencia. Las cámaras de seguridad de la zona captaron figuras huyendo de la escena momentos después del tiroteo. Sus rostros estaban ocultos, pero los movimientos, la vestimenta y las rutas tomadas se volvieron cruciales. Al ampliar el área de búsqueda, un detalle cambió todo. Un joven delincuente dejó caer un teléfono móvil cerca de la escena mientras escapaba. Ese dispositivo fue recuperado y examinado, proporcionando a los investigadores un vínculo directo con los atacantes. El arma utilizada en el tiroteo fue recuperada más tarde. El análisis balístico la conectó con otros incidentes, integrando el asesinato en un patrón más amplio de violencia en lugar de un acto aislado. Cada conexión fortalecía el caso y estrechaba el círculo de sospechosos. La magnitud del trabajo fue inmensa. Un solo oficial dedicó más de 500 horas revisando imágenes de cámaras de seguridad y videos corporales, rastreando movimientos a través de múltiples calles, marcos de tiempo y ubicaciones. Paso a paso, los atacantes fueron ubicados en puntos clave antes y después del tiroteo. Se emitieron órdenes de registro. La ropa usada durante el ataque fue recuperada de las casas de los sospechosos, coincidiendo con las prendas vistas en las cámaras. Teléfonos, mensajes y datos de ubicación comenzaron a alinearse con las pruebas visuales. Las detenciones se llevaron a cabo a lo largo de varios meses, no de una sola vez, a medida que cada línea de la investigación alcanzaba el umbral probatorio. El proceso judicial reflejó la complejidad del caso. Algunos acusados fueron absueltos. Un juicio terminó con un jurado indeciso, lo que requirió que el caso fuera revisitado. Finalmente, un nuevo juicio llevó a la condena de Christopher Wilson, quien se convirtió en la quinta persona declarada culpable en conexión con el asesinato de Kazan McRae, exponiendo aún más la profundidad de la red involucrada en la violencia. Para cuando las detenciones concluyeron, el panorama era claro. Lo que comenzó como una rivalidad a nivel callejero había crecido hasta convertirse en una red de ataques de represalia, errores de identificación y violencia en escalada. La rendición de cuentas llegó en etapas a través de múltiples audiencias en el Old Bailey, mientras los tribunales lidiaban con la cadena de violencia que se había desatado durante años en lugar de semanas. Cada sentencia reflejaba un papel diferente, pero juntas revelaban la magnitud de lo que se había hecho. En el fondo, una lección se alzaba. La violencia, cuando se desencadena, no reconoce fronteras ni destinos, solo deja un rastro de tragedia y reflexión. Hamza ul Haq fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 36 años. Por el asesinato de Kazan McRae, Abdi Rizak Ali recibió la misma sentencia, con un término mínimo de 17 años. Carmel Kazmierski fue sentenciado a 16 años, mientras que Luca Griffiths fue encarcelado por 14 años y 4 meses. Años después, Christopher Wilson recibió cadena perpetua con un periodo mínimo de 16 años tras un nuevo juicio. Por el asesinato de Joseph Williams Torres, Loic Nenk fue condenado a cumplir al menos 21 años.
El delincuente de 16 años, cuyo nombre no puede ser publicado por razones legales, recibió un término mínimo de 18 años. Junto con Ulhak, todos fueron considerados responsables de un asesinato cometido por error, pero ejecutado sin titubeos. Mientras una disputa terminaba en sangre y condenas a cadena perpetua, el siguiente caso evidencia cómo el crimen organizado puede prosperar sin disparar un solo tiro, oculto a plena vista tras puertas cerradas y persianas industriales. La operación fue descubierta el 8 de octubre de 2019 cuando la policía entró en la unidad del polígono industrial Apex. Lo que encontraron dentro no era una instalación improvisada, sino una de las mayores plantaciones de cannabis jamás descubiertas en Lancashire. En varias habitaciones, los agentes contaron 4.537 plantas de cannabis, todas en diferentes etapas de crecimiento. Junto a ellas había 27 kilogramos de cannabis seco, ya preparado para su distribución. En conjunto, el valor de mercado se estimó en aproximadamente 2,6 millones de libras. La magnitud del cultivo era inconfundible. La unidad había sido equipada con material de cultivo a nivel industrial, incluyendo lámparas de alta potencia, reflectores, transformadores, bombillas, medidores de temperatura y sistemas de ventilación. El diseño mostraba una planificación deliberada, permitiendo que las plantas se cultivaran, cosecharan y secaran simultáneamente para mantener una producción continua. Para sostener la operación, el suministro eléctrico había sido manipulado ilegalmente. Se instalaron cables subterráneos para desviar la fuente principal, permitiendo que el equipo funcionara constantemente sin ser detectado por un uso anormal. La manipulación fue tan extensa que a la Compañía Eléctrica del Noroeste le tomó 13 horas asegurar el sitio y restaurar la conexión eléctrica legítima después de la redada. Nada en la instalación sugería un uso a corto plazo. Era una fábrica de larga duración diseñada para la producción en volumen, no para el riesgo. Y a medida que los agentes avanzaban por la unidad, se hizo evidente que las personas responsables no solo habían construido la operación, sino que también vivían dentro de ella. En el interior de la unidad, los agentes encontraron a los 3 hombres responsables de dirigir la operación: Oral Gussi, Suleiman Loni y Jacek Pitcher. Los 3 fueron descritos como personas sin domicilio fijo, utilizando las unidades industriales tanto como su lugar de trabajo como su espacio residencial. En un mundo donde las sombras ocultan más que la luz, las acciones de unos pocos pueden transformar la percepción de la realidad, cuestionando la naturaleza misma de lo que consideramos oculto o visible. Los hombres habían estado viviendo dentro de la fábrica, durmiendo y comiendo junto a las salas de cultivo. Se encontraron pertenencias personales mezcladas con el equipo, confirmando que la unidad estaba ocupada a tiempo completo en lugar de ser visitada de manera intermitente. Su presencia aseguraba que el cultivo pudiera ser monitoreado de manera continua, con plantas atendidas a todas horas. Durante el registro, los oficiales recuperaron 2.425 libras en efectivo, junto con varios teléfonos móviles. Los teléfonos fueron incautados como evidencia, reflejando el nivel de organización y comunicación requerido para mantener una operación de esta magnitud. Con la fábrica desmantelada y los hombres bajo custodia, la atención se dirigió a los tribunales, donde finalmente se expondría toda la magnitud de la operación en la sentencia. El caso concluyó en el Tribunal de la Corona de Preston, donde los 3 hombres admitieron haber producido una droga de clase B. Las sentencias reflejaron tanto la escala de la operación como los roles que cada uno desempeñó dentro de ella. Tras la sentencia, la policía dejó claro que el resultado estaba destinado a enviar un mensaje más allá de Darwin. Los oficiales describieron la fábrica como un ejemplo serio de explotación criminal organizada del espacio industrial, destacando los riesgos para la seguridad pública debido a instalaciones eléctricas ilegales y peligros de incendio. Suleiman Loni fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, la pena más larga impuesta debido a su mayor implicación en la gestión del sitio. Orel Gussi fue sentenciado a 3 años de prisión, mientras que Jacek Piesoye también recibió una condena de 3 años. El desenlace de este caso nos invita a reflexionar sobre la compleja red de decisiones y circunstancias que conducen a tales desenlaces.
En la intersección de la ambición humana y la ley reside un delicado equilibrio que define la estructura de nuestra sociedad.